Me han preguntado qué opino de la película Contraataque. En lo personal me gustó muchísimo porque narra una historia que, aunque no es real, sí tiene que ver con muchas historias que vemos todos los días en nuestro México, en donde las Fuerzas Armadas están involucradas en luchar contra los grupos criminales por proteger a la población civil. En este caso vemos la historia, ¿no?, del capitán Guerrero, que es el comandante de este grupo de fuerzas especiales, conocidos como los murciélagos. Así se le llama a lo que son las fuerzas especiales en México, obviamente por el distintivo que tienen de los murciélagos en lo que anteriormente era el GAFE del alto mando, ¿no?, los grupos aeromóviles de fuerzas especiales. Las fuerzas especiales de México son reconocidas incluso a nivel mundial. Recordemos que apenas el año pasado que sacaron el primer lugar en este concurso que se hace entre diferentes fuerzas especiales mundiales, en donde México estuvo por encima de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, de Colombia, de Perú. Y la verdad es que es un reconocimiento al trabajo que han realizado durante años en nuestro país. Pero en este caso en específico, la película me parece que trata una temática muy real, que vivimos comúnmente y que lo podemos analizar desde los años 70, 80, pero ya existiendo las fuerzas especiales. Recuerdo un hecho que sucedió allá en Ocotán, Jalisco, en 1997, en el año 2001, que sucedió también allá en el estado de Sinaloa, en el estado de Tamaulipas. Hubo varios sucesos en donde elementos de fuerzas especiales trataron o intentaron ser emboscados por parte de estos líderes criminales. Y el hecho de ver a este personaje principal, que es el capitán Guerrero, que ellos van en contra de un grupo delincuencial regional, pero con presencia a nivel nacional, en donde obviamente el personaje antagónico, ¿no?, el famoso Josefo, que le decían el aguijón, pues obviamente le da un peso a lo que nosotros ubicamos, ¿no?, como los líderes criminales en diferentes partes de nuestro país. Y ver cómo el capitán Guerrero, derivado de su trabajo, primero vemos cómo se lleva a cabo un operativo para detener a un personaje cercano a este jefe criminal, cómo el director de seguridad pública estatal tiene una relación directa con ellos, que él es quien le pone, ¿no?, o pincha el teléfono del capitán Guerrero, que ellos, cuando tienen una franquicia de 3 días, obviamente estaban ubicados porque los malandros, los jefes criminales querían ir para vengarse, ¿no?, en contra de los murciélagos. Y hay como un antecedente en donde el padre de este antagónico de la película, este líder criminal, en su momento había perdido la vida en un enfrentamiento con elementos de las fuerzas especiales. Y se dice, ¿no?, se utiliza mucho la frase, es carnal, porque manda a su hermano, ¿no?, como para atacar a los militares cuando ya sabían dónde estaban y poner la emboscada. Y se recuerda que a los murciélagos no se les mata de frente, solo por la espalda. ¿Y por qué se hace este comentario? Pues obviamente por lo altamente entrenados que está el personal militar. En específico, en este caso, pues las fuerzas especiales pues son la élite de la élite. Y obviamente pues hay varios personajes que reconocemos inmediatamente en la película, ¿no? O sea, el capitán Guerrero, que es el actor principal, pues es el clásico oficial, obviamente joven, una persona honesta, obviamente con ganas de hacer las cosas de forma correcta, que no permite ni le gustan las injusticias y que está dispuesto a arriesgar la vida, incluso en momentos previos, ¿no?, por rescatar a un par de mujeres que iban a ser secuestradas por parte de estos grupos criminales. Y obviamente pues ahí se va dando la situación con los personajes, ¿no? Por ejemplo, el Pollo, el más recluta o joven, ¿no?, que está en este grupo especial de fuerzas especiales y que tiene cierta dinámica parecida a la que se maneja en un pelotón, ¿no?, que tiene su francotirador, tiene al tanque, que es el encargado de los explosivos, tiene al de sanidad, que acá lo manejan como un médico, ¿no? Y el tanque, por ejemplo, pues es el clásico oficial que viene de tropa, de esos sargentos de fibra, que se la sabe de todas, que protege al Pollo porque es mucho más joven. Y lo que me gustó de la película, dentro de los comentarios, me parece que hay escenas bien llevadas, hace una narrativa de lo que nosotros vemos, ¿no?, que es la forma de operar hasta cierto punto de las fuerzas especiales en nuestro país, porque obviamente el personal de inteligencia nunca se mezcla con el personal operativo. Hay pequeños errores, ¿no?, como por ejemplo ver al Pollo
que pues, es un excelente francotirador con todo y que trae la mira al revés. Y ahí es donde decimos, imagínense si le hubiera traído bien el pollito, lo que hubiera podido hacer, ¿no? Pero la verdad es que capta la esencia de lo que se está buscando. Y me parece que la esencia más importante es, venimos de vivir 20, 30 años en una narcocultura en donde lo que se hacía era glorificar a los delincuentes, a narcotraficantes, con corridos, con canciones, con películas, con series. Y es muy refrescante ver una película que narre lo que pasa en el día a día de las fuerzas especiales de este país. Como la problemática que ha habido durante décadas, que el personal militar no confía en muchas de las autoridades civiles porque saben que ellos son muchas veces el riesgo para la identidad de este personal de fuerzas especiales se pueda poner en riesgo, ¿no? Y cuando tú ves, ¿no?, el hecho de cómo los mencionan los murciélagos, pues me hace recordar tantos hechos, ¿no?, de elementos militares que han demostrado que se tiene honor, que tienen valor, que tienen lealtad. Recordemos lo que sucedió allá en Altar, Sonora, ¿no?, donde menos de 10 elementos del ejército mexicano se jugaron la vida contra más de 50 delincuentes, en donde les decían, señores, les damos 10 millones de pesos, pero retírense, y que amenazaron al teniente de muerte, y el teniente les dijo, yo soy oficial del ejército mexicano, y aquí primero muerto que entregárselos, nos morimos todos, ¿no? Y esa es la esencia del ejército que nosotros tenemos. Por eso, cuando a mí me dicen, ¿por qué los defiende tanto? Pues porque salen todos los días a arriesgar la vida y la libertad por protegernos a nosotros, ¿no? Y ver una película que realmente, aunque sea un poquito, demuestra a la gente lo que hacen nuestros soldados, nuestros marinos, nuestros guardias nacionales todos los días, con una producción que me parece que es de muy buena calidad, con actores mexicanos que entienden el contexto de qué se maneja y cómo se lleva a cabo, capta la esencia perfecta, ¿no?, de lo que es el soldado mexicano, la integridad que tiene, que están dispuestos a arriesgar la vida. ¿Por qué? Pues por proteger a 2 mujeres que encontraron que habían estado secuestradas y que tomaron la decisión de que, señores, aquí vamos a perder posiblemente la vida, pero no vamos a dejar a estas 2 ciudadanas desprotegidas. Eso me parece, para mí en lo personal, lo más importante de la película. De que me gustó, sí me gustó. Hay algunas escenas, ¿no?, que me parece que pues, son un poco exageradas, pero pues obviamente viendo la película, a mí en lo personal, que yo cuando incluso escucho un corrido y mucha gente se alucina con los malandros, yo me alucino al revés, ¿no?, con el operativo del personal militar, de los marinos, ¿no?, de las FES, de la Armada de México, de los murciélagos, del ejército mexicano, porque pues, obviamente es el gremio donde me crié, pero me parece que buena película, sí, algunas cuestiones que no tienen nada que ver, incluso cuando van corriendo, ¿no?, la forma táctica, pero me parece que son pequeños detalles porque entiendo que tiene que ver con la producción. Entonces, todas aquellas personas que no lo han visto, me parece que denle la oportunidad. No por algo es la película número 1 no solo de México, sino de toda América Latina. Y también para que entiendan un poquito la forma de pensar y de sentir del soldado mexicano. El soldado mexicano está dispuesto a sacrificar su vida y su libertad por proteger al ciudadano. Por más que exista gente que ha hecho carrera denostándolos y atacándolos, claro, han existido lamentablemente hechos aislados, pero recordemos que hay en este momento más de 30,000 interacciones diarias, todos los días, de guardias nacionales, de marinos, de miembros del ejército mexicano, y los quieren juzgar por hechos aislados. Por eso es importante que vean una película como Contraataque, que retrata la esencia de lo que es el militar mexicano, que está dispuesto a jugarse la vida, pero que respeta el grado y las insignias, porque es un oficial del ejército mexicano.